Encontré una tarjeta un martes a las 4 de la tarde. Estaba metida entre las páginas de un libro que compré en una venta de garaje hace ya 2 días. El libro era una edición vieja de 100 años de soledad, un clásico de la literatura. Yo me lo llevé porque a mi madre le gustaba y porque a mis 48 años ya no me queda mucho que comprar con lo poco que tengo. Cuando llegué a casa, si se le puede llamar a eso casa, dejé el libro en la mesa del salón. Lo dejé un poco más fuerte de lo que tenía que haberlo hecho y me di cuenta que dentro había una tarjeta. Era negra, gruesa como una cartulina. No se doblaba con facilidad. Tenía letras doradas en relieve que decían Mercado Nocturno, Pase de Empleado, Sastrería de Ezequiel. No había dirección, ni fecha, no había un número de teléfono ni un correo electrónico, y tampoco, obviamente, un QR. Sin embargo, en el dorso había una frase, escrita a mano con tinta roja que parecía aún húmeda. Preséntate el lunes 23 a las 11 p.m. en el callejón detrás de la calle Montura número 34. Debí tirarla en ese momento. Es extraño, ¿verdad? Los giros que puede tener la vida. Hace poco tenía un trabajo estable en una sastrería, pero hoy día la gente ya no compra cosas en la sastrería. Prefieren ir a los grandes supermercados y comprarse la misma ropa que tiene todo el mundo. Todos creen que ir a un sastre es caro y que es tedioso, pero eso ya es historia para otro momento. Al tomar la tarjeta, todos, en su sano juicio, la habrían tirado, ¿verdad? Pero yo no soy una persona sensata y no iba bien económicamente. Tenía ya 3 anuncios de desahucio, como si fuesen un cuchillo en la pared. Así que el lunes, a las 10:45 de la noche, tenía que estar ya listo para estar en ese callejón, sosteniendo una tarjeta con letras doradas, pensando que esto era una broma del hombre que me vendió el libro en esa venta de garaje. Pero si fuese broma, al menos podía tener un nuevo contacto. Y Dios quiera que al menos tenga un nuevo contacto hoy, aun si no es un trabajo real. A las 11 en punto estaba ya en el callejón y curiosamente algo extraño pasó. Al final del mismo se veían unas luces amarillas. Era extraño. Al final de ese callejón no había nada, solo pared. Me acerqué a la esquina del mismo y vi que éste conducía hacia la entrada de un mercado. Había pasado muchos años por este callejón y sabía perfectamente que aquí no había ningún lugar abierto. No era un callejón que conducía a una calle principal, no, era la parte trasera de un bloque de pisos. Lo sabía porque uno de mis conocidos vivía cerca y había pasado en varias ocasiones cajas por la ventana de su habitación desde este callejón. El lugar tenía farolas de gas de verdad, no como una broma de películas antiguas, no. Y al lado de la entrada había un hombre enorme que bloqueaba el paso. Piel tan oscura como la obsidiana, ojos completamente blancos, sin iris, sin pupila, sin nada que permitiese ver dónde miraba. El hombre era alto, diría que casi 2 metros. Llevaba un chaleco de cuero y tenía las manos cruzadas sobre el pecho. Cada una de estas manos era casi como un plato de grande. Al acercarme a él, el hombre extendió la mano, pidiendo una tarjeta. Yo se la ofrecí, y él, haciendo gala de un acto muy extraño, la olfateó como un perro, como un verdadero perro. Él luego exclamó, «Trabajador», y señaló detrás de él que había un pequeño lugar, un pequeño puesto que estaba a la derecha de esa entrada, justo después de la misma. Había una ventanilla de madera vieja, muy parecido al que hay en las estaciones de tren antiguas.
Detrás había algo parecido a una mujer. Digo parecía porque tenía la forma general correcta: cara, pelo, cuerpo, pero sus manos tenían demasiados dedos, si tuviese que resumir, y su cuerpo no se veía del todo, estaba como oculto en la oscuridad. Y le di la tarjeta. Me dijo que también mirase la pared. Ahí había un cambio de monedas. Me dio 2 monedas de cobre. Me comentó que esas monedas eran lo que se usaba aquí. Yo asentí de manera extrañado y me las guardé en el bolsillo. No sabía qué tipo de broma macabra era esta, pero si lo era, estaba muy bien orquestada. Caminé por el mercado intentando no mirar demasiado. Fracasé. El lugar era imposible. No había otra palabra para describirlo. Se extendía en todas direcciones bajo un techo que no podía existir. Y lo curioso es que podías mirar en algunos lados donde no había techo y ver un cielo que no tenía luna. La oscuridad era densa, espesa, y se movía como un humo negro, como un humo que estaba vivo. Había puestos de maderas, lonas y pasillos que se ramificaban, se cruzaban sin lógica aparente, como las venas de un organismo vivo. Los vendedores eran de todo tipo. Algunos parecían humanos, otros parecían claramente intentar disimularlo. Vi un hombre con cuernos de carnero que vendía frascos con algo luminoso dentro, algo que se movía y golpeaba el cristal. Una mujer con la piel cubierta de escamas ofrecía mapas de lugares que juro que no había visto nunca en ningún atlas. Un ser que parecía ser hecho totalmente de sombras vendía relojes, según el cartel. Medía el tiempo que te queda de vida, es lo que ponía en el mismo. No me detuve a mirar ningún precio. Los clientes eran seres variopintos, con ojos de más, ojos de menos, de todas las alturas y de todas las formas. Mi miedo estaba llegando a niveles críticos, pero intenté actuar con normalidad. Y en toda esa locura encontré una tienda. Tenía una aguja e hilo bordeando un nombre. La sastrería de Ezequiel es lo que ponía en ese hermoso y bien detallado cartel que estaba delante de la tienda. Miré si tenía el pelo arreglado, si tenía la ropa bien puesta, y luego de aclararme la voz, entré. El interior era más grande de lo que la fachada sugería, mucho más grande. Estanterías de madera oscura cubrían las paredes del suelo al techo, llenas de carretes de hilos de todos los colores y todas las materias. Había visto hilos que brillaban, hilos que parecían hechos de humo, hilos tan finos que solo las velas podían iluminarlas bien para que se viesen. En una esquina había un escritorio con herramientas, agujas y metal, tijeras, dedales y cosas que no conocía. Al lado, en ese mismo rincón, cubierto con una tela negra, había un maniquí de costura antiguo, de esos que tenía la forma de torso sobre un pedestal de hierro forjado. Estaba inmóvil, como es de entender. Pero algo en la forma de ese maniquí me confundió, ya que su tela parecía moverse ligeramente. Y don Ezequiel estaba sentado justo al lado de él, detrás de un mostrador de madera pulida por décadas de uso, cosiendo algo que brillaba. Brillaba, sin embargo, con una luz pálida, temblorosa. Salía de entre sus dedos esa luz mientras su aguja de plata atravesaba algo que obviamente no era tela. Era como ver a alguien reparar un cristal roto, pero el cristal estaba hecho de luz y las grietas eran oscuras como cicatrices. Era un hombre anciano, pero no tanto como para ser llamado abuelo. No como el señor de la farmacia que te da caramelos. No, no tanto. Anciano como esas piedras que ves en los documentales. Era anciano hasta el punto de que su morena piel estaba surcada por arrugas tan profundas que parecían ser talladas a cuchillo. Cabello blanco, recogido en una trenza que le caía hasta la cintura.
manos nudosas, deformadas por la artritis o por algo peor. Me miró. Sus ojos eran negros, no oscuros, negros como dos pozos. Obviamente no parpadeó. No parpadeó ni una sola vez en todos esos segundos en los que nosotros nos miramos por primera vez. «Llega usted 2 minutos tarde», dijo, con una voz seca y áspera. «Pon el letrero en abierto, cierra la puerta interior y siéntate». Instintivamente hice lo que dijo. No pregunté nada, no dije nada, solo obedecí. A los 48 años, cuando un hombre que parece más viejo que tú te dice que te hagas algo y que vengas, lo haces. Me senté en un taburete frente a él y vi lo que estaba cosiendo. Luz. Cosía hilos de plata a través de algo que estaba hecho de luz. Había grietas en esa luz, fracturas oscuras que la atravesaban como venas negras, y él las cerraba con puntadas diminutas, precisas, quirúrgicas, y cada vez que el hilo atravesaba una grieta, la luz pulsaba, como un corazón que late. Lo que estaba viendo estaba al punto de romper toda mi cordura. Yo me froté los ojos, por si estaba viendo algo que estaba fuera de mi realidad, y efectivamente así lo era. ¿Qué es eso?, llegué a preguntar. Él levantó la mirada y me dijo: «Un alma. Esto es un alma, rota de hecho. Se la arrancaron a su dueña hace ya 3 días. Vino un familiar con más valor que el sentido común, la recuperó de quien se la robó y me la trajo a mí para que la reparase. Las costuras tienen que ser perfectas. Si queda una grieta abierta, aunque sea una pequeña, por ahí se escapa la alegría, o la memoria, o el sueño. Depende de dónde esté la grieta». Hizo una pausa. Levantó la vista y volvió a mirarme. «Aquí no hacemos ropa, Ignacio. Aquí cosemos almas». Yo no había dicho mi nombre en ningún momento. Pero, ¿cómo me iba a sorprender ya, después de lo que había visto? «Siéntate y observa. No toques nada, especialmente eso», señalando con la cabeza hacia el rincón, hacia el maniquí. Quería irme. Cada fibra de mi sentido común me decía que me fuese. Me decía que me levantase, que cruzase esa puerta y que no volviese más. Podía fregar platos, conducir un taxi, repartir comida. Todo eso tenía más sentido que lo que estaba viendo. Pero no lo hice. Algo en la forma en que las manos de ese anciano cosían la luz me resultó más hermoso que todo lo que había visto en toda mi vida. Era delicado, paciente, infinitamente cuidadoso, como ver a alguien arreglar algo que le importa de verdad, y eso me llegó al corazón. Esa acción sin diálogo, ese acto, me llenó. En mi mundo las cosas se rompían y se tiraban, las empresas cerraban, los matrimonios se rompían, las relaciones se enfriaban, y ver esto me hizo feliz, profundamente feliz. El anciano vio mi expresión y sonrió tenuemente. «Vas a aprender, pero primero las reglas. Las reglas no se negocian, no se cuestionan y no se olvidan. ¿Me entiendes, Ignacio?» «Sí, don Ezequiel, lo entiendo». «No me llames señor. De ahora en adelante me llamarás maestro, no por vanidad, sino porque eso es lo que soy, y eso es lo que tú serás, si aguantas el tiempo suficiente». Sacó de su bolsillo un papel doblado y lo dejó en el mostrador. La tinta se movía.
Las letras temblaban en el papel como si estuviesen vivas y no quisiesen estarse quietas. Lee, memoriza. Si olvidas una sola regla, podrías morir. O cosas peores, podrías perder tu propia alma. Y entonces, alguien tendría que traerla aquí para que la cosiesen. Y te advierto, cobro caro. Asentí y miré el papel confundido. Las reglas estaban escritas, pero primero había un título que ponía Reglas de la sastrería. Regla 1. Antes de tocar el alma de un cliente, pídele que te muestre la herida por donde fue dañada. Si no hay herida visible, lo que trae no es su alma. Regla número 2. Si el hilo negro del carrete más antiguo se tensa, solo cuando entra un cliente, no lo mires directamente a los ojos. Está usando una piel que no le pertenece. No debes llamar su atención. Regla 3. Si un cliente no puede repetir su nombre completo 3 veces seguidas sin que cambie, es un impostor. Llama al maestro de inmediato. Regla 4. El hilo de plata se usa exclusivamente para coser almas humanas. Si al penetrar el hilo se vuelve negro, corta el hilo de inmediato y aléjate. Lo que estás cosiendo no es humano. Regla número 5. Nunca cosas un alma después de las 3 de la madrugada. A esa hora, lo que entra por la puerta ya no busca reparación. Regla número 6. Si un cliente ofrece pagar con su propia sangre en lugar de monedas, rechaza la oferta sin vacilar. Está intentando vincular su esencia a la tuya. Regla número 7. Las tijeras de hueso del maestro jamás se prestan ni se tocan sin su permiso. Si alguien las pide, di que no sabes dónde están. Miente de la forma más creíble posible. Regla número 8. Si escuchas llorar dentro del maniquí del rincón, no te acerques. El maestro se encargará al regresar. Regla número 9. Las almas que llegan envueltas en tela negra fueron robadas a sus dueños originales. No las toques sin los guantes de seda blanca. Si las tocas con las manos desnudas, se aferrarán a ti y te harán sentir el dolor del momento en el que les fueron arrebatadas de sus cuerpos originales. Regla número 10. Si al final de la noche el espejo del probador muestra un reflejo que no es el tuyo, cierra la tienda de inmediato y no regreses hasta la próxima noche, hasta que el maestro te llame. Lo leí varias veces y algunas las entendí de inmediato, otras no. Al terminar de leerlas, obviamente miré el maniquí que estaba exactamente donde lo había visto antes, cubierto con tela negra, inmóvil, pero ahora sabía que podía llorar y me pareció mucho más triste. No lo mires mucho. Se pone nervioso, dijo el maestro sonriendo levemente. Mi primera noche de trabajo empezó a las 11:30 p.m. y terminó a las 2:45 a.m. En ese momento atendimos a 5 clientes. Pero antes de pasar a los clientes, os preguntaréis, ¿cuánto me pagará el maestro? Cuando me lo dijo, antes de abrir la tienda, me sorprendí profundamente. No había ganado tanto dinero en mi vida. El maestro me pagaba al mes $10,000. Esto es más que suficiente para aguantar todas las locuras que hay alrededor de este macabro lugar. Como os iba diciendo, atendimos a 5 clientes. El primero fue un hombre joven,
poco más de 20 años. Llegó temblando con el alma en las manos. La llevaba como alguien que lleva un pajarito herido, con las 2 manos juntas, acunándola contra el pecho. Brillaba débilmente y tenía una grieta que le atravesaba de lado a lado, limpia, como si fuese un corte de bisturí. Mi novia, llegó a explicar, y Ezequiel la tomó con delicadeza, la puso en un paño blanco, tomó hilo de plata y la cosió con puntadas tan finas que apenas se veían. Tardó 40 minutos. El hombre pagó con monedas de cobre y plata y se fue llorando. Pero lloraba de alivio, como el que llora después de haber salvado algo por muy escaso margen. Yo le pregunté al maestro Ezequiel, ¿las monedas para qué se usaban? Él sonrió y decía que en este mercado es lo único que vale, es lo único que se usa. Y cuanto más importante la moneda, más grande el precio. Este era un corte pequeño, por eso le cobró tan poco. Algunas monedas de plata y pocas de cobre. Pero había trabajos en los que incluso cobraba en oro. Lo dijo como si fuese algo impresionante, pero mi ignorancia fue más que notoria en su rostro. Me dijo que cuando llegase a salir de esta noche, le preguntase a la persona de la caseta los cambios monetarios y su valor. La segunda persona fue una mujer de mi edad, tal vez un poco mayor. Traía su alma envuelta en tela blanca, pero le faltaba un pedazo. Literalmente un trozo fue arrancado con bordes irregulares, como una tela desgarrada a tirones. Mi hijo se fue hace 10 años y se llevó un pedazo de mí. No volvió. Don Ezequiel no podía regresar lo que no estaba ya. La mujer, sin embargo, lo entendió. Así que él cosió los bordes con un refuerzo doble para que no siguiese desgarrándose. No vas a sentirte completa, pero al menos no dolerá tanto, dijo Ezequiel. La mujer agradeció con una sonrisa triste. Pagó y se fue. Fueron 10 platas. El tercero y cuarto fueron rutinas, grietas menores, reparaciones rápidas, pago en cobre. El maestro Ezequiel me dejó observar cada puntada, cada selección de hilo, cada decisión. Cosía con la paciencia de quien sabe que lo hace con importancia y velocidad. Y el quinto fue el que me enseñó para qué sirven las reglas. Entró un hombre de traje, impecable, traje gris oscuro de cortes perfectos, corbata roja, zapatos lustrosos que reflejaban la luz de las farolas, pelo engominado hacia atrás, mandíbula cuadrada, sonrisa de anuncio de pasta dental. Parecía un ejecutivo que se había equivocado de puerta. Estaba demasiado pulcro, demasiado perfecto, demasiado correcto para un lugar donde llega la gente rota. El hilo negro se tensó. Lo vi con el rabillo del ojo. El carrete más viejo, el de la estantería superior, el que el maestro Ezequiel me había señalado específicamente al explicarme las reglas, el que me dijo que jamás se usaba porque ese hilo tiene memoria y solo reacciona ante lo que no debería estar aquí. Ese se movió. El hilo se estiró, se tensó, como si algo invisible tirase de él desde dentro. Solo unos centímetros, pero fueron los centímetros más ruidosos que he visto en mi vida. El hilo crujió con un sonido seco, como un hueso pequeño al partirse. Regla 2. No lo mires a los ojos. Bajé la mirada al mostrador. Mi corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que podían oírlo. Sentí la presencia del hombre acercándose. Olía a colonia cara y algo más, algo debajo,
algo metálico, algo orgánico, como sangre. Sangre que estaba siendo ocultada por perfume. Buenas noches. Traigo mi alma para una reparación menor. Un pequeño desgarro. Nada importante. Me han dicho que usted es el mejor, don Ezequiel. El maestro asintió. No levantó la vista. Siguió cosiendo el alma del cuarto cliente como si el hombre de traje no existiese. Cuando terminó la última puntada, guardó la aguja, enrolló el hilo sobrante y solo entonces habló. Muéstrame la herida. Regla 1. El hombre sacó algo de un maletín de cuero negro que no había visto al entrar. Parecía un alma. Brillaba. Flotaba ligeramente entre sus dedos. Tenía una forma vagamente esférica, pero había algo fundamentalmente mal. Era demasiado uniforme, demasiado pareja. Las almas reales son desordenadas. Tienen zonas brillantes, zonas oscuras, imperfecciones, cicatrices que da la vida. Esta parecía fabricada, como una bombilla imitando el sol. ¿Y la herida? Preguntó don Ezequiel. El hombre señaló vagamente. Aquí, creo, o tal vez aquí. La verdad es que no estoy muy seguro, ¿sabe? Duele todo un poco. ¿Me entiende? El maestro Ezequiel tomaba la aguja y la giraba en sus dedos. No había herida, no había grieta, ni corte, ni desgarro, ni cicatriz, ni imperfección. Nada. Porque no era su alma. Y probablemente ni siquiera era un alma. El maestro Ezequiel puso las manos planas sobre el mostrador, un gesto que aprendí a reconocer como el equivalente de otro hombre sacando una pistola. Dime tu nombre completo. Fernando García López. Repítelo. Fernando García López. Una vez más. Fernando García. Cuando dijo esta última, el maestro golpeando la mesa, el hombre no pudo terminar la frase. Se detuvo, se puso de pie, y fue entonces cuando entendí algo que no había notado antes. Parecía un anciano frágil. De pie, sin embargo, era otra cosa. Era más alto de lo que la silla sugería, mucho más alto. El aire alrededor de él cambió. Los dedos se alargaron imperceptiblemente, y entre ellos aparecieron hilos de plata, tensos como un alambre, que no había visto antes. Reflejaban la luz que no veía de ninguna fuente. Estás usando la piel de Fernando García López. Te quitaré tu abrigo. ¿Dónde está él? ¿Dónde está su alma? El hombre sonrió, pero de manera macabra. Sonrió hasta que su sonrisa se ensanchó de manera imposible. La necesito. He estado usando esta piel durante meses, pero se está gastando, se seca, se agrieta, se descascarilla. Necesito que me cosas una nueva, una piel perfecta, con alma dentro, que me mantenga fresca e hidratada la piel. Me paralicé en el taburete. Mis manos se agarraron al borde del mostrador con tanta fuerza que me dolían los nudillos. El miedo que sentí no era el miedo de las películas. No era ni adrenalina ni emoción. Era un miedo primitivo, el miedo de un animal que está a punto de ser devorado. Y yo estaba en una habitación. El maestro Ezequiel simplemente mostró un gesto de asco. Levantó una mano y dijo: ¡Fuera de mi tienda! El ser no hizo nada. Evaluó sus opciones durante 2 segundos. Luego su sonrisa se contrajo. En los dientes se vieron encías desgastadas. Y con una voz sombría dijo: volveré. Y no volveré solo. Traeré hambre. La puerta se cerró bruscamente tras de él y la campanilla tintineó una última vez. El hilo negro se relajó finalmente en el carrete y el maestro Ezequiel se sentó de nuevo. Las manos volvieron a ser humanas, nudosas, de anciano. Los hilos desaparecieron. Me miró por primera vez como si sus ojos hubiesen estado ahí siempre.
esta vez con ojos humanos. ¿Entiendes por qué existen las reglas ahora, Ignacio? Yo asentí. Iba a esbozar palabras, pero obviamente no salieron. Hay cosas ahí fuera que no tienen alma y la quieren. Hay cosas que roban pieles porque la suya es insoportable. Vienen aquí porque yo soy el único que puede coser un alma a una piel de forma que parezca real, de forma que dure. Y yo me niego, siempre me niego. Así que vienen con disfraces, con historias, con mentiras, pero las reglas delatan. Siempre. Cortesía de unos amigos míos que se dedican a esto. Hizo una pausa. Luego añadió algo que no me esperaba. Vuelve mañana a las 11. No llegues tarde esta vez. De lo contrario te lo descontaré de tu sueldo. Y por favor, recuerda las reglas. Dijo esto último, mirándome muy seriamente. Yo asentí, fui, cerré la tienda, dándole la vuelta al cartel de abierto, de nuevo cerrado. Bajé las cortinas, apagué las luces frontales y me despedí del maestro. Ahora el mercado estaba vacío, no había nadie. Mi camino de vuelta fue tranquilo. El grandullón me despidió con una sonrisa y con una mano que movía levemente. Miré el puestecillo de la entrada, pero estaba cerrado. Mis dudas las resolvería en otro momento. Y yo tenía muchas cosas que pensar en mi primer día, siendo un sastre que arreglaba almas. Te ha narrado Raúl. Espero que te haya gustado la historia de esta noche. Si es así, por favor, déjame un comentario, un like y si no es molestia, compartir. También te invito a activar la campanita de notificaciones para que estés siempre al tanto de nuevos vídeos. Espero que te haya gustado la historia y te deseo muy buenas noches. Llevaba 5 semanas trabajando con don Ezequiel, cuando aprendí a distinguir las almas ya con los ojos cerrados. Las almas rotas por amor tienen grietas limpias, rectas, como vidrio templado que se quiebra de un golpe. Duelen al tocarlas, pero se dejan coser sin resistencia. Quieren sanar, y eso se nota. Igual que una persona enferma que tiene ganas de vivir. Las almas rotas por traición, sin embargo, son diferentes. Están desgarradas, con bordes irregulares y fibras sueltas que se enganchan en el hilo como espinas. Se resisten, no quieren que las toques. Estas, si tuviese que compararlas, sería con las heridas que tiene un barco. La fibra de vidrio es algo que se rompe de manera distinta, pues estas almas igual. Hay que hablarles mientras las coses, convencerlas de que vale la pena cerrarse de nuevo, de que vale la pena vivir. Las almas rotas por violencia son las peores. Están aplastadas, comprimidas como algo que ha sido pisoteado. No brillan, apenas emiten una luz gris, enfermiza, y cuando las tocas sientes un eco de un golpe que se produjo hace tiempo. Una vez cosí un alma que le habían roto a una mujer durante años de maltrato. Cada puntada me transmitía un fragmento de dolor, no el mío, el de ella. Cuando terminé me temblaban las manos y tuve que sentarme 10 minutos con los ojos cerrados antes de poder proseguir. El maestro al verme en ese estado me dijo que las almas sí recuerdan aun cuando la mente dejó de hacerlo. Yo le asentí y obviamente le di la razón.
Le pregunté si a él le pasaba también y se quedó dubitativo. Ha pasado mucho tiempo. No sé si ya son mis recuerdos, Ignacio. Hay noches en que cierro los ojos y veo la infancia de un desconocido, o siento la pena de una mujer que nunca conocí, o recuerdo el sabor de una comida que jamás probé. Pero eso no importa. Lo que importa es que las almas quedan bien cosidas. Ese es mi propósito. Sinceramente, esa respuesta me habría asustado un mes atrás. Ahora solo me parecía honesta. Y a los 48 años, esa honestidad brutal es algo que yo apreciaba. El maestro me dejó practicar con grietas menores durante la tercera semana, costuras simples, rectas, con hilos de plata estándar. Descubrí que tenía, pues, buenas manos. Buenas manos que me servían no solo con tela, pero él no me felicitó de ninguna manera. Era una persona que demostraba con hechos, y eso se hacía cuando me dio almas que tenían historia. Pero eso lo diremos en otro momento. Lo que importa es que descubrí algo más. Cada vez que cosía un alma que quería sanar, el hilo de plata emitía un sonido, no fuerte, algo parecido a una vibración, una nota musical que se sentía en todos mis huesos y mis manos. Ese zumbido era tan importante que incluso después de dejar de coser esa alma, lo seguía escuchando. El maestro siempre decía que el hilo cantaba, un canto que sana las almas. Pero aquí es cuando termina lo bueno. Aquí es cuando termina las buenas anécdotas, porque hubo una noche donde rompí mi primera regla. La cuarta semana, de hecho, una mujer trajo un alma envuelta en una tela negra. Y me acordé, regla 9. Por puro instinto, estuve a punto de tomarla con las manos desnudas. La tela negra estaba suelta, el alma se resbalaba, y mi reflejo fue agarrarla, tomarla casi con las manos desnudas. La tela, obviamente, no aguantó, y yo agarré la misma, casi como alguien que intenta agarrar un vaso que se cae. El maestro me agarró la muñeca a una velocidad que no parecía posible a alguien de su edad. Me apretó con una fuerza que me hizo soltar un quejido. Su voz para mí fue un susurro, pero un susurro que cortaba como un grito. Ignacio, los guantes de seda blanca. Si tocas un alma robada con las manos desnudas, se aferra a ti, siente tu dolor, tu vida, y se agarra como un náufrago a un madero. Esa noche no pude dormir al llegar a casa. Tenía pesadillas. Sentía que estaba en un bosque rojo, siendo perseguido por un ser de pesadilla. Y vi a la mujer que se reía en el bosque, mientras cambiaba de rostro a la de un anciano con unos ojos morados. Fue horrible. Y en la mañana siguiente, los cortes que me hizo ese ser en la pesadilla también los tenía en la vida real. Los días siguientes, don Ezequiel, que no esperaba, empezó a ser gentil, no con palabras, como dije, sino con hechos. Me dejaba un vaso de té en el mostrador sin decir nada cuando notaba que estaba cansado. Era un té cargado, sin embargo, no me quitaba el sueño al llegar a casa. Cuando yo le preguntaba de qué estaba hecho el té, me decía que era una receta inglesa que se había traído consigo cuando un cliente le pagó. Él también ajustaba la lámpara para que yo no forzase la vista. Y una noche de lluvia, que me pilló, obviamente desprevenido, me prestó un abrigo que olía a hierbas y algo más que me recordaba al olor de la casa de mi abuela. Una noche después de cerrar, mientras caminábamos hacia la salida del mercado, él me acompañó hasta la boca de ladrillos, donde entraba yo regularmente, y empezó a hacerse cercano a mí. Me preguntó sobre mi familia,
y yo le hablé sobre Lucía, mi hija, que tenía 19 años y vivía con su madre. Y finalmente me preguntó la pregunta que me hizo quedarme en shock. Me preguntó por mi alma, que cómo estaba mi alma. Yo solté una pequeña risita floja. Nadie me había preguntado jamás ni por mis sentimientos, ni cómo estaba. Yo simplemente le dije una respuesta honesta. No lo sé, maestro. Nunca la he mirado. El maestro asintió tenuemente con una sonrisa ligera, como si fuese exactamente la respuesta que él esperaba. Ignacio, creo que tendrías que hablar con ella. Te permitirá crecer a niveles que nunca te habrías esperado. El tiempo pasó, y aquí es cuando la rutina cambió. Entró un hombre con un traje negro, con ojos morados y un sombrero. Él tenía armas que tenían unos colores plateados en sus bordes. Tenía una barba corta y era muy cortés. El maestro sonrió profusamente al verlo y con una familiaridad que no le vi con nadie, le dijo: Mijay, amigo, ¿cómo estás? ¿Sigues repartiendo la luz en este mundo de oscuridad? Él asintió y entregó un papel al maestro. El maestro fue a la trastienda y sacó 3 maletines para el joven, el cual tomó con ligereza y obviamente abrió su chaqueta y guardó las maletas una a una, como si fuese la rutina. Entendí que este mundo guardaba muchos más misterios. Mijay me miró y luego miró de nuevo al maestro. Este es tu nuevo estudiante, ¿no? Tiene buenos ojos y manos, maestro Ezequiel. Creo que estará usted orgulloso de él. Y el maestro asintió. Esa fue la primera vez que vi a ACRE, la Agencia de Control de Reglas Extrañas. Para los que no lo sepan, es el equivalente a una agencia gubernamental descentralizada que no sirve a ningún gobierno y vela por la humanidad. El hombre me estrechó la mano, me sonrió y me deseó un buen y tranquilo día. Varias cosas destacables es que mi maestro solía ir a beber el té en varias ocasiones, dejándome más autonomía ahora a mí, y pasaba a la tienda de enfrente, a la joyería. Y esa noche fue cuando pasó el incidente. Así lo llamo yo, la noche del incidente, porque no tengo una palabra mejor para describir lo que pasó. Fue un jueves, 6 semanas exactas después de mi primera noche. Habíamos tenido 3 clientes tranquilos, grietas menores, reparaciones estándar. Yo ya cosía solo las grietas simples y el maestro me observaba a veces sin intervenir. Entonces, pareció ser motivo suficiente para que él visitase a su amigo. Yo agradecí eso y me sentí casi cómodo, casi seguro. Esa fue mi trampa, la comodidad. A las 12:50 llegó un cuarto cliente. Este me removió algo dentro al entrar por la puerta. Era un hombre de mi edad, tal vez un poco mayor. Tenía manos callosas de alguien que trabajó con su cuerpo. Traía su alma partida por la mitad, exactamente por la mitad, como una moneda cortada con láser. Mi mujer se fue, me dijo. 30 años juntos y se fue. Y cuando se fue, se llevó la mitad de todo lo que soy, dijo con una voz triste y apagada. Lo miré y me vi. Lo miré y vi los 11 meses sin trabajo, el departamento con goteras, la taza de mejor papá sobre un escritorio viejo, las llamadas de los domingos que a veces ni llegaban. Lo miré y entendí con una claridad que me quemó por dentro, porque el maestro me había preguntado cómo estaba yo.
Cosí la mitad que traía. No podía reconstruir la otra mitad. Eso ya no estaba. Se lo llevó su mujer, como seguramente lo hizo la mía, Elena. Reforcé los bordes para que no siguieran sangrando, y mientras cosía, el hilo cantó bajito, y las memorias que me llegaron a través de él no eran tristes. Eran memorias de cenas compartidas, de noches viendo la televisión sin hablar porque no hacía falta, de manos que buscaban dormidos, y eso fue lo que más me dolió, porque era lo que yo extrañaba. El hombre pagó y se fue, agradecido aunque triste, y yo me quedé mirando el mostrador un largo rato, antes de que el maestro volviese y viese las monedas en el mostrador. Me preguntó qué es lo que había sido, y ahí fue cuando yo le expliqué mi pasado. Él asintió y entendió la semejanza, y no dijo nada más. 27 minutos después, a las 1:17, entró una mujer con un niño. La mujer tendría 40 o 40 y pocos. Mi edad, ojeras profundas, y el tipo de ojeras que no vienen de una mala noche, sino de muchas seguidas. Manos que no paraban de moverse. Se las frotaba, se tocaba el pelo, ajustaba la chaqueta del niño. El tipo de nerviosismo que viene de llevar semanas al borde del pánico, sin poder decírselo a nadie. El niño tendría 6 o 7 años, pelo oscuro, ojos enormes, callado. No es que estuviese asustado o fuera tímido, es que estaba vacío. No miraba las estanterías con curiosidad, como haría cualquier niño en un lugar como este. No tiraba de la mano de su mamá ni preguntaba nada. Estaba ahí, de pie, respirando, pero nada más. Era como mirar un muñeco. La mujer me miró y luego miró al maestro, y con voz quebrada empezó a hablar. «A mi hijo le robaron el arma». El maestro pidió que describiese mejor la historia. La mujer llorando lo hizo. Hace un mes el niño había empezado a cambiar. Primero dejó de reír, luego dejó de hablar, luego de jugar y luego de comer. Los médicos dijeron que era depresión infantil. Un psicólogo, sin embargo, dijo que era un trastorno disociativo. Pero una curandera, una mujer anciana que estaba cerca de su barrio, le dijo que el niño había sido dormido y obviamente le arrancaron el alma. El maestro puso la mano sobre el pecho del niño, cerró los ojos y añadió: Le arrancaron el alma, sí, y con fuerza. Pero hay residuos, marcas. Quien lo hizo no fue delicado, ni le importó el daño. Puedo coser de vuelta si me lo permite lo que queda. Pero necesito el alma. Usted no la tiene. La mujer empezó a llorar desconsolada, porque ya no sabía qué hacer. Porque obviamente la tengo yo. Dijo una voz detrás de nosotros. No lo oí entrar, no sonó la campanilla, no se abrió la puerta, simplemente estaba ahí, 2 metros de la entrada. Como si hubiese estado ahí todo el tiempo y nosotros nos diésemos cuenta ahora de su existencia. Era un hombre que aparentaba ser anciano, pero canoso, peinado con cuidado, arrugado de sonreír, no de envejecer. Las arrugas que tenía la gente que había sido feliz mucho, mucho tiempo. Chaqueta de tuit marrón, con parches en los codos, bastón de madera tallada, gafas redondas de pasta. Parecía un profesor jubilado. Parecía el abuelo que todos quisimos tener y la mayoría no tuvimos. Mirando el hilo de arriba, estaba rígido. El hilo negro estaba rígido, tirante como una cuerda en un arco a punto de disparar. Por suerte, no le miré a los ojos, solo a las gafas. Yo clavé la vista en el mostrador. Mis manos se encontraron al borde de la madera y se aferraron.
Este hombre era peor que el del traje en mi primera noche, mucho peor. El del traje era obvio, arrogante, torpe, un depredador que se creía más listo de lo que era en verdad. Pero este era sutil. Este había entrado sin que se activase la propia campanilla. Sonreía como alguien que ha pasado años estudiando cómo sonreían los humanos, hasta hacerlo perfecto. Recuperé el alma del niño. Encontré a la criatura que se lo robó y se la quité. Malditos vampiros. Quiero que se la vuelvan a coser. Pagaré lo que sea necesario por la mujer. Llevaba algo en las manos, envuelto en una tela negra. La madre lo miró con una esperanza feroz de quien se está ahogando y ve una mano extendida. La mujer hizo 1000 preguntas y terminó preguntando ¿cómo puedo pagarle? Él sonrió y con una voz calmada continuó hablando. No necesita hacerlo. Soy un amigo que quiere ayudar. No me debe nada. El maestro, ni moviéndose, hizo una pregunta sutil, pero clara. Dime tu nombre. Arturo Vidal Solano. Arturo Vidal Solano. Arturo Vidal Solano. El maestro estaba tenso, pero no se agobió. Yo le estaba viendo. Pasó la prueba a este hombre. No cambió en nada, ni una sílaba, ni una inflexión. Perfecto las 3 veces. Y eso me heló la sangre más de lo que hubiese sido si hubiese fallado. Porque significaba que había aprendido. La cosa del traje falló la tercera, porque no es lo que se esperaba. Esta había oído la historia o había estado presente, escondida en algún rincón del mercado escuchando, y había practicado. El maestro extendió la mano y examinó la tela después de ponerse los guantes. Era un alma pequeña, brillante como la luz irregular de un alma infante, pura, demasiado intensa, como una llama que no sabe ser pequeña. Tenía desgarros brutales en los bordes, heridas de algo que la arrancó con garras o con dientes. Es la de él. Es la alma del niño. La madre soltó un sollozo de alivio, pero el maestro empezó, obviamente, a examinarla, no a coser. Se quedó mirando el alma durante 1 minuto entero, que se sintió como 1 hora. La giró entre sus dedos delicadamente. Pasó la yema sobre los desgarros, sobre el residuo oscuro que se manchaba en los bordes de las heridas. Luego miró a la cosa. Dime una cosa, Arturo. ¿Cuántas monedas de cobre quiere que le cobremos? Lo que usted considere. Tengo monedas de oro. Las monedas de oro que daban el estatus de comerciante protegido, las que nadie tiene porque nadie sabe cómo conseguirlas. Y esta cosa fue la que ofreció un puñado como si fuese calderilla. El maestro asintió lentamente, como un profesor que esperaba la respuesta correcta y recibe la incorrecta. Verá, Arturo, el problema es que quien robó esta alma dejó residuo en ella, ¿sabe? Marcas, una firma. Es como las huellas dactilares de alguien. Cada criatura deja las suyas y el residuo está en el alma. Es exactamente el residuo que sale de ti en este mismo momento. ¿Sabes, Arturo? El residuo hizo que Arturo dejase de sonreír, pero los ojos, que yo no estaba mirando, sentí, no sé cómo, que se oscurecieron, que cambiaron, que se hundieron en las cuencas como alguien que empujaba hacia adentro. Tú le robaste el alma a este niño. Tú se la arrancaste mientras dormía. La dejaste
en esa tela, solo, y dejaste este cascarón con su madre. Semanas. Y ahora la traes aquí, envuelta, haciéndote pasar por un buen samaritano. ¿Por qué? La cosa dejó caer la máscara, pero no la piel. Seguía pareciendo un abuelo amable, pero la postura cambió, se enderezó, soltó el bastón, no cayó al suelo, se quedó flotando a su lado como alguien invisible que lo sostenía. Y cuando habló, su voz ya no era cálida, era el sonido de algo viejo y hambriento. Porque la quiero limpia, anciano. El alma de un niño es la más potente, la más pura, pero está sucia de miedo, de trauma. El recuerdo de cuando se la arranqué. Necesito que la repares, que la limpies, que saques todo el dolor. Y cuando esté impecable me la llevo. Con ella podré hacerme una piel que dure décadas. Una piel real, una piel que no se pudra, que no se agriete, que no se despegue cada vez que llueve. La madre gritó y agarró a su hijo, arrastrándolo hacia atrás. El niño obviamente no reaccionó. Sin alma, es solo muñeco. Ignacio, ¿qué hora es? Las 1:47, maestro. Bien, entonces puedo coser. Lo que hizo a continuación fue tan rápido que cuando mi cerebro terminó de procesarlo, ya había pasado. Con la mano izquierda tomó el alma del niño del mostrador. Con la derecha, la que tenía la aguja de plata, la hundió delicadamente en el pecho del niño y empezó a coser. Las manos del maestro se movían a una velocidad que no debía ser posible para un hombre de su edad. La aguja entraba y salía rápidamente del alma, dejando también una estela de un sonido sutil, agudo, cristalino. Y luego la hundió en el pecho del niño. El alma se fundió con el cuerpo del niño como agua absorbiendo tierra seca. La luz entró en su pecho, se expandió y por un momento todo el cuerpo brilló con una intensidad que me obligó a cerrar los ojos. El niño exclamó por su madre casi al instante y empezó a llorar. La madre cayó de rodillas y lo abrazó con una fuerza que había roto a un adulto. El niño lloraba y lloraba, y viendo como su madre también lloraba, se aferraron uno al otro como si no se hubiesen visto en años. La cosa, que había visto toda la escena, apenas sin poder reaccionar, rugió, y un sonido que no debía salir de un cuerpo humano la acompañó. El maestro levantó las manos, y los hilos de plata volvieron a él. Pero esta vez no eran uno, dos o una docena, eran cientos que se extendían detrás de él como alas de ángel, y envolvieron a la criatura antes de que pudiese dar 2 pasos. Cada hilo se clavó en la piel falsa como una grapa quirúrgica, y la cosa se detuvo en seco, suspendida entre los hilos, con la boca abierta en un grito mudo. Ignacio, lleva a la señora hasta la entrada si eres tan amable. Asegúrate de que crucen sanos y salvos el callejón. Yo tengo algo pendiente que hablar con esta cosa. Yo tomé a la mujer del brazo y ella al niño. El niño seguía llorando y su llanto era el sonido más hermoso que había escuchado en mi vida, porque significaba que estaba ahí, que estaba de vuelta. Antes de salir, con la nobleza característica de una madre, preguntó, ¿Cuánto le debo? El maestro, con una voz tranquila, dijo, Nada, las almas de los niños se cosen gratis. no sé si era verdad. Nunca se lo pregunté, pero ella lloró de nuevo, me abrazó con la mano y se fue con el hijo por el callejón conmigo. Cuando volví a la sastrería 15 minutos después, estaba todo impecable. El maestro estaba sentado en su taburete, cosiendo como si nada hubiese pasado. Solo había un detalle distinto. El maniquí del rincón estaba en una posición ligeramente distinta de la cual recordaba minutos anteriores.
Miro bastante este maniquí porque me inquieta, así que este pequeño cambio me hizo verlo casi al instante. Estaba más cerca de la pared y la tela negra que lo cubría se movía ligeramente, casi rítmica, casi feliz. No pregunté, no esa noche, pero 3 noches después, mientras limpiábamos la tienda, le pregunté: «Maestro, ¿qué hay dentro de este maniquí?». El maestro dejó de barrer, se quedó mirando el rincón un tiempo que no atreví a medir y dijo: Las pieles que confisco, las que roban, las que arrancan, las que ponen encima para parecer lo que no son, las guardo ahí dentro. El maniquí las contiene. Es un recipiente, Ignacio. A veces las pieles recuerdan a sus dueños, recuerdan haber sido alguien y lloran. Por eso la regla dice que no te acerques, porque si las oyes llorar y te acercas, sentirás pena, y si sientes pena, querrás abrirlo. Y si lo abres, lo que hay dentro se coserá a ti. ¿Y cuántas pieles hay dentro, maestro? Demasiadas, Ignacio, demasiadas. Esa noche el maestro se fue a la trastienda a arreglar algunas cosas, y mientras yo apagaba las luces, escuché por primera vez llorar al maniquí. Fue después de cerrar, mientras el maestro guardaba los carretes de las estanterías superiores, como dije. Un sonido bajo fue el que vino del maniquí. No era un llanto fuerte, era el llanto de alguien que lloraba porque ya no le queda nada más que hacer. El llanto de alguien que ha aceptado que no va a salir de donde está. Me giré y miré el maniquí. El maestro me puso la mano encima justo cuando yo empecé a andar. Ni cuenta me di de que él estaba a mi espalda. Él solamente dijo un seco: No, Ignacio. Después, mientras caminábamos hacia la salida, me dijo algo que no entendí hasta mucho, mucho después. Los impostores van a volver, Ignacio. El del traje, el de esta noche y otros aprenden, se adaptan y cada vez son más difíciles de detectar. El del traje falló la prueba del nombre. El de esta noche pasó porque aprendió de ese error. Y el siguiente encontrará la forma de engañar al hilo. Y el que venga después encontrará la forma de engañarte a ti. No con mentiras, sino con verdades, con las verdades que más te duelen, porque no hay impostor más peligroso, el que usa tu propio dolor como disfraz. Me miró, y esos ojos negros no parpadearon. Cuando eso pase, solo hay una cosa que te salvará, Ignacio: conocer tu propia alma tan bien que puedas distinguir una copia, porque si no sabes quién eres, cualquiera puede convencerte de que es alguien real. Asentí al maestro. No pude decirle muchas palabras. Le agradecí y nos despedimos en el callejón. Me fui esa noche pensando en esas palabras, pensando en Elena, pensando en Lucía, pensando en el departamento vacío y en el cactus medio muerto que seguía vivo por pura terquedad, igual que yo. No sabía que el maestro me estaba preparando, no sabía que todas las lecciones, las reglas, la que preguntaba incluso por mi alma, la advertencia sobre los impostores, era un entrenamiento para lo que venía. Pero él, sin embargo, sí lo sabía, y creo que lo supo desde el primer día. Te ha narrado Raud. Espero que te haya gustado la historia de esta noche. Si es así, déjame un comentario y un like. Eso ayuda a que el canal se siga compartiendo. Recuerda, si no tienes activada la campanita del canal, te invito a ello.
Te ha narrado Raud y te deseo muy buenas noches. La noche que todo cambió fue un viernes, 3 meses después de empezar. 3 meses, 90 y tantas noches cosiendo almas, cientos de clientes, grietas, desgarros, agujeros, amputaciones emocionales. Aprendí a distinguir el dolor ajeno como un sommelier distingue vinos. El dolor de un abandono, el dolor de la culpa, el de la violencia, el de la pérdida. Y me acostumbré. Ese fue mi error. Pensar que me había acostumbrado. El maestro Ezequiel me dijo de comenzar el turno ausentándose 1 hora. Tenía que entregar un alma reparada al otro lado del mercado. Ya confiaba en mí. A un chamán que obviamente haría un ritual de reinserción, un procedimiento complejo que requiere la presencia del sastre para verificar que las costuras aguantarán esta transferencia. Normalmente, el maestro me acompañaba a la salida y iba a hacer este tipo de trabajos una vez la tienda estaba cerrada. Hoy intentó mejorar un poco la apuesta, dándome un poco más de independencia. Puedes manejar la tienda solo. Recuerda las reglas, todas, especialmente la quinta. Yo asentí. La quinta. Nunca cosas un alma después de las 3 a.m. Y si pasa algo que no puedas manejar, algo de verdad, cierra la tienda y espérame fuera. No seas héroe, Ignacio. Los héroes terminan en la tumba. Esto lo dijo con un tono de advertencia, levantando el dedo índice hacia el cielo. Yo le sonreí y le di la razón. El maestro se fue a las 11:30 p.m. y yo me quedé solo con el mostrador, los carretes, la aguja de plata y mi parlanchín compañero, el maniquí. El primer cliente fue tranquilo, un alma con una grieta menor. La cosí solo, sin ayuda, y cuando la mujer se fue sonriendo, sentí algo que no había sentido desde hace bastante tiempo. Orgullo. No un orgullo banal de ascenso o de llenado. No, un orgullo real de algo hecho con manos propias. El segundo fue un hombre mayor que yo por unos pocos años. Traía consigo el alma de su esposa fallecida. No quería repararla. Quería que la cosiera a un medallón de plata para llevarla siempre consigo. Era un trabajo delicado. Había que anclar el alma a un objeto sin dañar las fibras, sin que la esencia se disipara. Lo hice. Tardé 40 minutos y cuando terminé el hombre tomó el medallón, lo apretó contra el pecho y cerró los ojos. No dijo nada. No hacía falta. Le cobré 3 monedas de cobre. Me pareció que cobrar más habría sido obsceno. A las 2:38 am entró el tercer cliente. El hilo negro no se tensó. Eso fue lo primero que noté. Y lo primero que me confundió, porque lo que entró por la puerta no podía ser real. Era Elena, mi exmujer. No mi exmujer de ahora, sino la que vive con otro hombre en la casa que compramos juntos, la que me llama 2 veces al año por tema de la hija y que habla conmigo con esa cortesía educada que es peor que el odio, porque al menos el odio significa algo. Esta era la Elena de antes, la Elena de los 24 años, la que conocí en una fiesta que no quería ir, la del pelo rizado que se le escapaba por la horquilla, la que me dijo,
no creo en el matrimonio. Y 3 meses después me dijo que sí, cuando se lo pedí en un banco del parque con un anillo que costó la mitad de mi sueldo. Estaba ahí, de pie frente a mí, con el vestido verde que llevaba aquella noche, con esa sonrisa torcida que significaba que estaba a punto de decir algo que me iba a hacer reír. Y olía como ella, a champú de manzanilla y a ese perfume barato que le gustaba y que dejó de usar cuando empezó a ganar más dinero que yo. Hola, Nacho. Te he echado de menos. El hecho de que me hubiese llamado por ese diminutivo me paralizó. Quería levantarme, quería cruzar el mostrador, quería abrazarla y oler su pelo, sentir sus manos, sentir su cuerpo. Pero el hilo negro no se tensó, y eso no me tranquilizó, solo me aterró, porque si el hilo negro no reaccionaba, significaba una de 2 cosas. ¿O era ella de verdad? Lo cual es imposible, porque Elena de 24 años ya no existe. El tiempo no funciona así. Y la otra es que era algo que el hilo no podía detectar. Mi formación se activó. Las reglas, maldita sea, las reglas. Elena, ¿qué haces aquí? ¿Qué pregunta más estúpida, Nacho? He venido a verte. Necesito que me ayudes a arreglar algo que rompí hace mucho tiempo. Sé que te hice daño. Sé que lo que pasó entre nosotros fue mi culpa. Y he venido a ver si se puede reparar. Maldito hijo de puta retorcido, pensé. Está intentando echarme más sal a mis heridas. Tenía que llevar esto con diplomacia. Yo no era el maestro. Yo no podía sacar hilos de plata de mis dedos. Recordé las reglas. Regla 1. Trae tu alma. Sí, Nacho. Está herida. ¿Me puedes ayudar a arreglarla? Dijo esto último con esa voz tan falsamente inocente. Yo le dije que me mostrase la herida. Sacó algo. Un alma brillante, lisa, perfecta, sin una sola imperfección, tan falsa como la sonrisa que llevaba puesta esta cosa. Dime tu nombre completo. La cosa que se parecía a Elena me miró y algo cambió en sus ojos. Algo frío, calculador, antiguo. Ya sabes mi nombre, Nacho. Es cierto, pero siempre me viene bien recordarlo. Dímelo 3 veces. Mi memoria ya no es lo que era, Elena. Elena Martínez Solís. Elena Martínez Solís. Vamos, te queda solo una. La cosa me miró y sonrió, y esta vez la sonrisa no era la de Elena. Era la sonrisa de alguien que ya sabía que has visto a través de la máscara y a quien ya no le importa, porque la máscara nunca fue el plan. La máscara era la distracción. Elena Martínez Solís. ¿Satisfecho, Nacho? Terminó exclamando con una sonrisa perturbadora. Y luego entraron 3 figuras cruzando la puerta. La primera era el hombre del traje, Fernando García López, o lo que quedaba de esa piel que parecía ahora algo parecido a un zombi. La segunda era una mujer joven que no reconocí, de pelo rubio y ojos demasiado grandes, cuyo hilo negro sí reaccionó. Se tensó hasta vibrar como una cuerda de guitarra. La tercera era el abuelo amable, la cosa que el maestro Ezequiel supuestamente había encerrado en el maniquí. Miré el rincón. La tela estaba en el suelo. El maniquí estaba vacío, abierto por la parte trasera, como un cascarón de huevo. Nos habían engañado. Las pieles se habían ido del maniquí mientras el maestro Ezequiel estaba fuera. Mientras yo cosía almas con orgullo de principiante,
y ya se reagruparon fuera de su prisión, una por una, hasta desaparecer. Y ahora estaban aquí, 4 criaturas rodeándome, entre el mostrador y la puerta, entre yo y cualquier cosa que pudiese ser una salvación. Sabemos que el viejo no está. Lo esperamos. Mandamos a alguien a distraerlo al otro lado del mercado. El alma que fue a entregar era una trampa. La cosió bien, tan concentrada en su trabajo perfecto, que no se dio cuenta de que nos estaba abriendo la puerta. Señaló con la barbilla a la mujer rubia. La mujer se acercó al mostrador y dejó caer un fardo de tela negra. Lo abrió. Dentro había almas, docenas, todas ellas robadas, frías. Algunas eran tan débiles que apenas emitían luz. Otras palpitaban con un dolor que podía sentirse desde donde estaban. Cócelas. Haznos reales. Haznos permanentes. Haznos humanos de verdad. Con almas que nos mantengan. Con pieles que no se pudran. ¿Y si me niego? Oh, es así, sí, es una opción. Bueno, si te niegas, empezamos por la tuya. Dijo la criatura, abriendo la boca y sonriendo de oreja a oreja, dejándose entrever una línea de dientes que la hacía antinatural. Miré el reloj de la pared. 2:52 AM. 8 minutos para las 3. Regla número 5. Nunca cosas un alma después de las 3 AM. No era porque no pudiera, sino porque a esa hora el mercado cambia de dueño. El maestro Ezequiel me lo explicó una sola vez. Pocas palabras. Durante la noche, el mercado pertenece a los comerciantes. Después de las 3, pertenece a lo que hay abajo. Lo que hay abajo tiene sus propias reglas. Y la primera de ellas es que nadie toca sus comerciantes. Nadie. Las palabras del maestro hicieron eco en mi memoria. No puedo coser. Es muy tarde. Los hilos no funcionan bien a esta hora. Las costuras quedan débiles. Si quieres un trabajo bien hecho, tienes que volver mañana, dije, forzando un temblor y un miedo en mi voz más excesivo del cual en verdad era. Mentí con convicción de una persona que llevaba años haciéndolo. Y la cosa obviamente no me creyó. La Elena falsa me agarró del cuello. Su mano, que seguía siendo la mano de Elena, se alargó. Me levantó del taburete como si yo pesase unos pocos kilos. Cose. Ya. Las 2:54. 6 minutos. Y entonces recordé. Regla 7. Las tijeras de hueso. El maestro Ezequiel me dijo una vez, solo una, para variar, que después de coser un alma especialmente difícil, mientras compartíamos una sopa que compramos al fondo del mercado, ¿qué es lo que hacían esas tijeras? No cortan tela, Ignacio. Cortan vínculos. Cortan la conexión entre un alma robada y quien la robó. Cortan las pieles falsas como si fuesen papel de seda. Por eso nadie puede tocarlas, porque en las manos equivocadas podrían cortar el vínculo entre tu alma y tu cuerpo. Pero en las manos correctas, si alguna vez estás solo y las necesitas, tienes mi permiso. Solo úsalas si no hay otra opción.
Tú sabrás cuándo. Y así es. Ahora lo sabía. Estaban en el cajón inferior del mostrador. Obviamente siempre estaban ahí. El maestro Ezequiel no las escondía, porque confiaba en que yo seguiría la regla. Y yo la seguí durante 3 meses, cada noche, sin tocar ese cajón ni una sola vez. La cosa me apretaba el cuello y a mí me faltaba el aire. Los bordes de mi visión se empezaban a oscurecer. Tenía casi 50. Estaba cansado, divorciado, sin dinero, y una criatura con la cara de mi exmujer estaba a punto de acabar conmigo en una sastrería, en un mercado que no debería existir. Si esto no era un sin otra opción, no sé qué es lo que era entonces. Metí la mano en el cajón. Mis dedos encontraron las tijeras de hueso. Estaban frías, muy frías, frías como el vacío entre las estrellas. No me preguntéis cómo sé esa semejanza. Es lo primero que me vino a la cabeza. En este lugar, todo es único. Lo más notorio es que las sentí vibrar. Me reconocieron como un perro que va a su dueño. Y corté. No corté a la cosa. Corté la piel que llevaba puesta, la imagen de Elena. Apunté a los ojos, a esa sonrisa, ese lunar en la muñeca. Se partió en dos como una máscara de papel mojado. Cayó al suelo en 2 mitades húmedas y debajo, debajo hay algo que no quiero describir. No porque no pueda, sino porque me da demasiado asco hacerlo. Solo diré que tenía demasiadas bocas y todas estaban abiertas. Y lo que salían de ellas no era exactamente un grito ni exactamente palabras. Era algo entre los dos, algo que significaba hambre en un idioma que existió antes que los propios idiomas. Las otras 3 criaturas se movieron al mismo tiempo también. El del traje se lanzó desde la izquierda, la rubia desde la derecha, el abuelo desde la puerta, y yo corté el aire, corté maníacamente todo lo que estaba alrededor con ojos cerrados, y todos se abrieron. Sin embargo, la rubia llegó a alcanzarme y me arañó el brazo. Sentí el frío entrar por la herida. El frío bajó hasta los huesos, como agua helada infiltrándose. Miré el reloj. Faltaban 2 minutos. El abuelo se acercó, lento, deliberado, sin apuro. Sabía que yo estaba sangrando. La rubia estaba en el suelo. «Oh, venga, Ignacio, solo tienes que coser», dijo riéndose nerviosamente. «Cose las almas en nuestras pieles y te dejamos ir. Te dejamos volver a tu vida, a tu departamento con goteras, a tus domingos esperando que tu hija te llame, a tu soledad con forma de cactus medio muerto». «No, prefiero otra opción, ¿sabes?», dije mientras apretaba mi mandíbula y cortaba al anciano. No lo llegué a alcanzar, pero escuché el reloj marcando las 3. Sentí algo fuera, algo cambiar. No fue gradual, fue instantáneo. Las luces se volvieron rojas. La temperatura, juro que bajó 10 o 15 o incluso 20 grados en pocos segundos. Mi aliento salió en nubes blancas de mí. La escarcha se formó en el mostrador, en las estanterías, en los carretes, y algo surgió desde el suelo. No lo vi. No llegué a verlo porque cerré los ojos. Lo sentí. Una presencia antigua y vasta que mi cerebro no podría llegar a comprender con totalidad. Lo más cercano que puedo describir es como mirar al sol directamente.
Sabías que estaba ahí. Sabías que era inmenso. Pero no puedes mirarlo directamente o acabas destruido. Era algo que fue lo que sentí en ese momento y entendí que lo que estaba debajo del mercado existió antes que el mismo. Las 4 criaturas se detuvieron, todas a la vez, como marionetas a las que les cortaron los hilos simultáneamente. Miraron al suelo y por primera y última vez vi el miedo real en algo que no era humano. En ese momento sí abrí los ojos, pero no para ver a esa criatura, sino para ver a estos 4 desgraciados. Y el suelo se abrió, no como un agujero, sino como boca. 4 bocas, una debajo de cada criatura. No vi dientes, ni lengua, ni garganta, solo oscuridad absoluta, total y hambrienta. Las criaturas gritaron, pero se perdían rápidamente en la misma oscuridad que las tragó. Luego el suelo se cerró, las luces volvieron a ser el del farol de gas, la temperatura subió, la escarcha se derritió y el mercado volvió a ser mercado. Me quedé en el suelo, con las tijeras de hueso en la mano derecha y el brazo izquierdo sangrando, rodeado de pieles vacías que se estaban desintegrando como papel quemado. La piel que había sido Elena se rizó sobre sí misma, convirtiéndose en ceniza, igual que un papel en el fuego. El maestro Ezequiel llegó corriendo 10 minutos después, temblando. Ignacio, ¿estás entero? A duras penas, maestro. Bueno, el brazo. Me examinó el corte, sacó hilo de plata y me cosó la herida. No voy a mentir, esa mierda dolió mucho. Pero fue un dolor limpio, ¿sabéis? Como antiséptico. El frío que se había infiltrado por la herida se disipó con cada puntada. ¿Usaste las tijeras? Sí, maestro. Usted me dio permiso. Lo sé, chico. Si no fuese por eso, no estarías vivo. El maestro me dijo que esta era una noche especial y que podíamos coser pasadas las 3. Lo que cosimos, a puerta cerrada, fueron las almas robadas del fardo. Las examinamos, las reparamos y las preparamos para devolverlas. Algunas estaban tan dañadas que tardamos horas en reordenarlas. Otras necesitaban solo unos puntos y un poco de calor entre las manos. Y mientras cosía, el hilo cantó. Cantó toda la noche. Un sonido suave, constante, como si fuese una nana. Mientras cosíamos la última, el alma de una anciana, le pregunté algo que me quemaba por dentro al maestro. La que tenía la cara de mi ex esposa, ¿era ella de verdad? ¿Su piel, quiero decir? El maestro cosió en silencio durante unos minutos, pensando su respuesta. Su aguja entraba y salía con cadencia perfecta, una que me era tan familiar como mi propia respiración. No, tu exmujer está viva. Su piel está donde tiene que estar, sobre ella. Lo que usaron fue una copia, una imagen sacada de tus recuerdos, de tu dolor, de lo que guardas dentro y crees que nadie ve. Te dije que era importante conocerlo. Las criaturas que roban pieles no necesitan una piel real. Les basta tu recuerdo de ellas. Asentí. No lloré, me aguanté las lágrimas. Un nudo que llevaba años apretándome se sintió ligero. Me alegraba que mi ex esposa estuviese bien. Me alivió de una forma que no esperaba. Porque no era un alivio de que estuviese viva, eso ya lo sabía. Era un alivio de saber de que lo nuestro fue y dejó de ser, y aún así
seguía siendo real, y los bellos recuerdos de mi juventud junto a ella seguían estando en mi corazón, y eso nadie lo puede imitar. El tiempo siguió pasando, seguí trabajando en la sastrería. Habían pasado ya 8 meses. Tengo 49 años. La rodilla izquierda me cruje de vez en cuando al levantarme, pero no tanto. La espalda me suele doler los lunes. El arañazo del brazo dejó una cicatriz fina y blanca que brilla tenuemente en la oscuridad. Soy casi como un calamar, fluorescente en la oscuridad. El maestro dice que es porque la cosió con hilo de plata, y eso deja marca. Pero es una buena marca, una marca de sastre. He cosido cientos de almas ya, almas rotas por amor, por pérdida, etcétera, etcétera. Ya os sabéis esa parte. He visto almas tan dañadas que parecían irreparables, y he visto al maestro repararlas todas de cualquier forma y con toda la paciencia del mundo. He aprendido que el hilo de plata canta cuando atraviesa un alma que quiere sanar, que se queda mudo cuando el alma ya se rindió, y que si se vuelve negro, hay que cortar y alejarse, porque lo que estás tocando ha dejado de ser humano. Los impostores siguen viniendo, siempre siguen viniendo. Cambian de cara, de estrategia, de historia. Pero las reglas funcionan. Las reglas siempre funcionan si las sigues. Y yo las sigo, las 10, cada noche, sin excepción. Mi hija me llamó el domingo pasado, no el domingo que toca, uno aleatorio, sin razón aparente. Hola, papá. ¿Cómo estás? Bien, hija, encontré trabajo. ¿Sí? ¿De qué? Desastre, hija. Pero papá, tú nunca fuiste bueno cosiendo. No se te daba bien ser sastre. Bueno, hija, eso cambió. He descubierto una forma distinta de coser. Me están enseñando, con mucha paciencia. Y te voy a decir otra cosa. Se me da bastante bien. Te ha narrado Raud, y espero que te haya gustado la historia de esta noche. Si es así, déjame un comentario en la caja de abajo, un like y compartir si pudieras. Y recuerda siempre, te deseo muy buenas noches.